Haré lo posible, no prometo nada, pero haré lo posible para que en el transcurso de este año que recién empieza, tratar de subir al menos un video por mes. Perdón, ya sé. Exageré, nada, me pareció viable. La vi y nada. Mala mía. Muy buenísimos días, tardes a todos. Bienvenidos a un nuevísimo capítulo de El Masito Terapéutico. No encontré el otro. Y ya con la poquísima credibilidad que me queda, vamos a intentar echar un poco de luz sobre una cuestión que viene trepando posiciones en el ranking de consultas más frecuentes. Hoy vamos a hablar de bruxismo. Luz, cámara. El bruxismo, por definición, es una actividad anormal de los músculos masticadores y es, por lejos, el problema más frecuente de las ATM. ¿Qué son las ATM? ATM es la articulación temporomandibular. Es la zona esta de acá, de la patilla, donde se articula el hueso este de acá del costado del cráneo que se llama temporal y la carretilla o mandíbula. Ahí está. Articulación temporomandibular. Ahí. Y encontré algún dato estadístico por ahí que dice que es mucho más común en mujeres y sobre todo en mujeres jóvenes. ¿Qué le pasa a los hombres? Sí. ¿Y a los viejitos? También. ¿Y a los gurises también les pasa? Sí, le pasa también a los gurises. Pero, para cachito. ¿Cuáles serían los músculos masticadores? ¿Y qué sería una actividad normal en los músculos masticadores? Bueno, músculos masticadores son 4. 2 que son bien protagonistas y están, ahí, a mano. Uno es el músculo temporal, ¿sí? Este de acá. Está acá en este espacio que tiene como forma de abanico. Forma de abanico. Ok, dale. Tiene forma de abanico. Bien, como decíamos, el músculo temporal se inserta acá en el hueso temporal. Temporal. Pasa por acá abajo y tironea desde acá. Desde este huesito de ahí. Tironea de la mandíbula para arriba. Después tenemos el músculo macetero que está acá en el cachete, en la parte de atrás del cachete, que sería como la continuación de la patilla. Es un músculo como muy hercúleo. Y este tiene como un rol estelar en la mordida. ¿Cómo los podés encontrar? Apretate acá los cachetes, mordé y aflojá, mordé y aflojá, mordé y aflojá. Y vas a sentir cómo los músculos se activan y se relajan, se contraen y se relajan. Esos son los maceteros. Disco Ibiza lo comía, moda Ibiza lo comía. Los otros dos, al menos por afuera, son medios inasequibles. Se llaman pterigoideos. Están, como por acá adentro. Podés medio como que insinuar a que te acercás un poquito allá al fondo de la muela, un cachito para adentro. Pero la verdad que yo las veces que he intentado y que he llegado a tocármelos, aunque sea un cachito, casi que termino vomitando. Así que están ahí, profundos. Una vez que tenemos más o menos claro cuáles son los músculos masticadores, quedaría resolver qué significa una actividad anormal en estos músculos masticadores. Con actividad paranormal Con actividad anormal nos referimos a músculos que no hacen lo que deben o que no lo hacen cuando deben. O sea que estos músculos que participan en la mordida se activan cuando nadie los manda. Entonces, el bruxismo es el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes. Lo más común es que pase a la noche, mientras dormimos. ¿Puede pasar de día? Sí, puede pasar de día. Pero lo más comuncito es que pase de noche. Pero vos me vas a decir, ¿cómo me voy a dar cuenta de lo que hago cuando estoy durmiendo? Si estoy durmiendo. Y sí, pero no. Mequetrefe.
Es lógico que cuando estás durmiendo no te das cuenta que estás apretando, pero cuando te levantás a la mañana, ahí sí te das cuenta de que tuviste toda la noche con el hocico agarrotado. Porque duele, joroba, molesta, te levantás con la cara cansada, te levantás con los dientes delicados, te levantás con las encías delicadas, empiezan los dolores de cabeza, empiezan los zumbidos en el oído, empezás a desgastar los dientes, te empezás a partir los dientes, vas a sentir que te suenan las ATM cuando querés abrir la boca, o vas a sentir un tope en la apertura de la boca, como que no vaya a poder abrir más que esto. Y bueno, y contracturas. Pero ¿por qué pasa esto? Agobio, angustia, tensión, fastidio, amargura, sufrimiento, desconsuelo, dolor, aflicción, tristeza, congoja, nervios, ira, estrés. Al menos en el 99% de los casos es eso, es estrés. ¿Puede haber otra cosa? Sí, pero de los que nos vienen a ver a nosotros, a los masajistas, y casi siempre es estrés. Y acá, bueno, perdón por la aparente parquedad en la explicación, pero es eso. La mala gestión del estrés es una de las principales causas de bruxismo. Y bueno, pero ¿qué hacemos? Y he aquí el quilombo. Porque aunque en apariencia nos da la sensación de que todo es causa de una sola cosa, que todo es causa del estrés, tenemos que ser un poco más reticentes y pensar la solución del bruxismo desde una perspectiva multidisciplinaria. O sea, le tenemos que tirar de todos lados. Los dentistas, por ejemplo, te van a estudiar la mordida, se van a fijar de que esté todo bien, te van a hacer la placa de descarga para que no te rompa los dientes y para que relajes un poco la mordida. Actividad física, ejercicios de relajación, de mindfulness, aprender a gestionar el estrés de manera más eficiente. Y los kinesiólogos, los osteópatas o los masajistas que están más o menos duchos te pueden ayudar a cortar el tono muscular de los músculos estos que participan en la mordida. Aflojar los músculos que participan en la masticación, si bien podríamos entender de que no actúa directamente sobre el estrés, disminuye mucho el síntoma, y la superposición de sesiones sumado a todas las otras herramientas lo que termina haciendo es que el alivio perdure. Ahora bien, si vos lo que querés saber es qué te tenés que hacer para trabajar sobre tus músculos masticadores, súper fácil. Con estos dedos, ¿sí?, vas a formar una línea, ¿sí?, y vas a anclar acá el cuero cabelludo para que no se mueva. Con la otra mano lo que vamos a hacer es... Y hasta acá el capítulo de hoy. Queda pendiente para la próxima todo lo que es masajes y automasajes para ayudar con el tema del bruxismo. Es que el día que cumpla con todo lo que debo... Una vez más, perdón por la demora. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias por compartir. Gracias por sumarse al canal. Gracias por recomendar. Gracias por comentar. Gracias por dejarle like. Y sin otro particular, los saluda muy afectuosamente su masajista favorito. Namaste. Chao. Deja musiquita donde va o va.